Hello, hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to the Hi. class for today. Hi, thank you for your greeting. Be welcome. Bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con las actividades de clases para esta semana. Be welcome. Thank you for coming and thank you for joining. Bueno, vamos a revisar. We are going to read the versículo. Vamos a ver el versículo de esta semana, que es Psalms 32:9. Psalms 32:9. Ese dice, don't be like the horse or the mule. Bueno, literalmente, ¿verdad? No seas como el caballo o la mula. Luego dice, which have no understanding. Y hasta ahí nos vamos a quedar, porque vamos a examinar esa palabra, understanding. De hecho, la frase dice, without understanding, que sería como decir sin entendimiento, without understanding. En la versión que vamos a leer dice, which have no understanding. Es otra forma de decir, quizás por la expresión, ¿verdad? Que no tienen, ¿verdad? Es la idea, que no tienen entendimiento. Understanding. Vamos a revisar la palabra. Quizás la conozcamos porque muchas veces escuchamos la expresión, ¿Do you understand? ¿Do you understand? Para las clases se utiliza mucho y es para el entender, pero aquí es el entendimiento. It's a noun. Se está viendo como nombre. Y me va a servir esto para que hablemos. We're going to talking about syllables. Recuerden que hemos dicho que las sílabas son muy importantes en el inglés y que debemos saber cómo distinguir en qué momento se forma una sílaba en inglés. Y les había comentado que la mayor parte de las palabras en el inglés son de one or two syllables. Una o dos sílabas son las palabras más comunes del inglés. Ya cuando hablamos de tres en adelante, ya estaríamos con palabras escasas o palabras poco comunes. Y estamos enfrente de una de four syllables. Voy a marcar cada una de las sílabas. La primera es, miren, on. La segunda es there. Bueno, la de on, nótese que esa U no suena como un, vean, no es un, es on. El sonido es como en la palabra up, para decir arriba, es ese sonido de una U corta, ¿verdad? Que tiene una mezcla entre una A y una U. Entonces decimos under, under, uh. Luego, la siguiente sílaba es la sílaba tónica. Esta es la stress syllable y serían en estas cuatro letras. Y es stand, stand. Y termina con una última sílaba que es din. Bueno, de esta quizás quiero explicar lo siguiente. Esas gradas que les he puesto tienen que ver con el stress. Cuando hablamos de stress en English, estamos hablando del acento que se debe de utilizar. Traten de seguirme con las manos. Yo voy a decir, understand Jean. Understand Jean. One more time. Understand Jean. El inglés es como un sub y baja. Hay momentos en los que las palabras tienen sílabas átonas y momentos en los que hay una sílaba tónica o un stress syllable. Entonces, en este caso va algo así. Under. Mantenemos abajo. Under, dos sílabas. Luego en esta se sube y decimos stand con más fuerza. Understand. Y luego bajamos. Dean. Understanding. Understanding. Y eso es hablar con tono. Es muy importante en el inglés la tónica que vayamos a utilizar. De hecho, ese sube y baja es muy común cuando se lee ya un texto. Entonces, esta de acá es la sílaba tónica de esta palabra. Understanding, understanding. Pero quiero que le prestemos atención a esta I, miren que se encuentra acá. Esta I, pueden ver que el símbolo que se está utilizando aquí parecería como una I mayúscula. Bien. Es el símbolo con el que vamos a trabajar, o el sonido, mejor dicho, con el que vamos a trabajar a partir del día de ahora. Y en esta palabra aparece, pero aparece en la última sílaba. Bueno, sabiendo esto, entonces ahora vamos a nuestro material. Vamos a la unit number 3. Near, close, near, front, unrounded bubble.
Ese es el nombre de esta vocal de acuerdo a los lingüistas. Pero para simplificarlo, le podemos decir una short I o una I corta. Esa sería como la I corta del inglés. Venimos de estudiar la I, que es el sonido I, pero que pertenece a una E. Ahora vamos a estudiar este sonido que podríamos pensar que pertenece a una I, como lo acabamos de ver, pero también vamos a ver que aparece en vocales como la E. Entonces hay que prestarle atención en ese caso. El color con el que vamos a trabajar es silver pin. Silver pin. El color que vamos a ir viendo. Silver pin. Entonces el sonido es I, I. Quiero que me sigan con esto antes de ir a profundizar un poquito más. La posición, de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético internacional, es esta que está aquí. Si pensamos en la I está aquí. Esa es la que hemos estudiado como green tea. Es la I larga. Ahora vamos a hablar de una I corta. Una I corta en el inglés se va a diferenciar de la I larga en lo siguiente. Voy a hacer de cuenta y caso que thinking in a plane. Piensen en un airplane, en un aeroplano, un avión. Y pensemos que ese avión despega. Entonces, si despega, se va volando. Esa es la I. Miren, I, como green. I es largo, es un sonido largo, como el que estuvimos ya estudiando anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con esta que le vamos a conocer como la short, como el sonido corto? Este es como que el avión quiso despegar, pero tuvo problemas y mejor se regresó a aterrizar. Entonces, en vez de hacer I, vamos a hacer I, I, I. Es un sonido, vamos a decir, como que se cae. It fall, como que se cayese. El otro es I, y este es I, I, I. No es prolongado. Es un sonido frontal, eso nos quiere decir near front, significa que es al frente de lo que vendría siendo nuestra boca. Nos dice que es near close, o sea, un poquito cerrado, no tan cerrado como la I, que es así, es un poquito más cerrada, pero debemos tener cuidado con no hacerlo igual que una I de estas. Y por eso distinguir. La I como minúscula es la larga, la de green. Esta más corta es como en silver pin, silver pin, silver pin. Silver es como decir plata o plateado. En ese caso, el color, ese va a ser el color, silver. Entonces hemos aprendido ya del green y ahora vamos a pasar a silver. Green, silver. Good. Bueno, entonces ya teniendo eso, debemos de ubicarnos cómo vamos a articular este sonido. Bien, es muy parecido a hacer la I, pero repito, la diferencia es que la I es larga y esta otra no. Esta es una I corta. Por eso le vamos a llamar short I, le diríamos en inglés, o I corta. Nos dice que debemos abrir la boca ligeramente, estirar los labios, o sea, hacer esta posición. Y luego, ¿verdad? Levantar un poquito la lengua y sacar el sonido. I, I es el sonido que vamos a buscar. Entonces, nótese la I y la I. I, 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 I. Hay que saber manejar esos dos sonidos porque los podemos confundir, puesto que los dos suenan como que fueran I, pero una es larga y la otra es corta. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Bueno, aquí hay algo interesante. Nos dice un fun fact. The relaxed E sound is the second most common vowel in American English. De hecho, ya que aparece esta palabra, quiero que la vayamos a revisar. Miren, vamos a ir aquí porque, claro, es el nombre de la materia, es el nombre del idioma. Y debemos distinguir, les decía, el sonido de una I corta aparece, claro, en las I, pero también aparece en las Es. Y esta debería ser como la palabra insignia para recordar este sonido. Y lo que acabamos de leer es un sonido, miren, muy frecuente. Si lo viésemos en una gráfica, sería como el segundo sonido más importante de las vocales en el inglés. Vaya, esta dice que hay dos pronunciaciones, que puede cambiarse un poquito la terminación,
pero que es la misma pronunciación en general. Pero lo que quiero que noten, lo voy a dejar marcado mejor así, es que aquí, miren, esta es una I. Sabemos que es una I, pero aquí la vamos a pronunciar como I, English, English. Y nótese que esta es otra I, pero miren, aparece acá. O sea que esta palabra tiene, en realidad, dos I cortas. Tiene dos I cortas, o como lo dice el material, ¿verdad? Para los que están en el material, es la page 15, página 15. Entonces, en la page 15 nos dice que esta es la near close, near front, unrounded vowel. Es una vocal, ¿verdad? Frontal no redonda. Bien, entonces, en este caso tendríamos ahí esos dos sonidos. Y cuando decimos English, 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 estamos usando dos veces ese sonido en esta palabra. Nótese que es una silver pin. Eh, Esto es algo que vamos a irnos acostumbrando. ¿Dónde está la sílaba tónica, digamos, o cuáles serían las sílabas en esta palabra? Bueno, en primer lugar, in, esto, in. Esa es la primera sílaba y es la sílaba tónica. Y luego, glish, miren, eso sería la segunda sílaba. Y diríamos English, 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 con ese sub y baja que hemos dicho que podemos hacer. Entonces, ¿qué significa? Que si en una sílaba tónica aparece uno de las colors, vamos a decir, por ejemplo, en esta, miren, aparece, en la que les enseñé al principio de understand, ahí la sílaba tónica es una A. Entonces, esa es como una black cat. Pero en este caso, esta palabra sí, diríamos que es una silver. English is silver pin. ¿Qué significa? Que la sílaba tónica de esta palabra está con una vocal I corta, como en silver, silver. Ok, good. Bueno, ahí estaríamos con esta parte. Ahora, vamos a continuar entonces con el material. Nos dice que just after the Joazan. Si a mí me preguntan, mire, ¿cuáles son los dos sonidos más importantes del idioma inglés en términos de las vowels, de las vocales? Yo tendría que decir que en primer lugar, the first position is for sure. Ese es el number one. Y el number two es el que vamos a estudiar a partir de hoy. Bien, entonces, quiero que veamos que cuando decimos que son los sonidos más importantes, es porque se utilizan más y aparecen en muchas palabras y van a ser bien frecuentes. A eso, agréguenle que Eh, lo vamos a utilizar para hacer diptongos también. O sea, no solo es un sonido que aparece individualmente, sino que también aparece en el diptongo I o el diptongo a o el diptongo hoy. Hay tres diptongos relacionados a este sonido, donde se usa la E, donde se usa la A y donde se usa la O corta del inglés, la O. Bueno, entonces creo que ya no podríamos destacar más relevancia sobre este sonido que la que acabamos de mencionar. Vea, debe ser un sonido que hay que aprenderlo a manejar. Y recordemos el color, silver, silver. Si usted dice silver, así, silver, está diciéndolo con la I larga. Debe ser silver, silver. A veces me gusta hacerlo como con times, ¿verdad? Yo les digo, miren, green, es como dos tiempos. Green, como que hagamos dos chasquidos. Green, es el avión que zarpa. Y, pero este no, ese es el que se cae. Entonces este es como un medio chasquido. Y decimos silver, silver, silver pin, silver pin, silver pin. Es un sonido muy corto. Ok, good. Bien. Vamos a revisar entonces acá un bloque de palabras, ¿verdad? Que tenemos ya en esta página que están relacionadas a lo que es este sonido. Bueno, el día de hoy, bueno, ya tenemos ahí la transcripción. Entonces, vamos a ir viendo los meaning en Spanish y vamos a ir haciendo un poquito de práctica. Bien, veamos el primer sonido. Es it. No es eat, es it, it. Y ahí es donde hay diferencia. Por ejemplo, si yo digo el verbo comer, que es así,
Este decimos, mire, este se hace así, vea, con una I larga. Y por eso decimos it. Pero en cambio, el pronombre, en ese caso, ¿verdad? El pronombre personal es it, it's, it's, muy corto. Eat es comer y esto es it's. Suenan parecidos, pero no son iguales. Hay un tiempo. El eat de comer es así y este es it's, it's. Repito, para mí, this sound is like falling. Ese sonido es como que se estuviera cayendo o algo. Vea, se cae en el momentito, sale de la boca y se cae. Vea, no, no se prolonga. It is. Ojito con este pronombre. Muchas veces creo que quizás no se nos enseña o no se nos dice que este pronombre no se debe leer con S, se debe leer con Z, con ese silbante, sino que con ese vibrante. Y debe decirse como is. Miren, it is, it is, it is. Em, no es el tema, pero por ejemplo, ustedes saben la pregunta para la hora. Vean, normalmente se nos enseña a decir, what time is it? Así, what time is it? Pero, ¿qué hacen la mayoría de americanos? Unen estas dos y nos dicen, what time is it? What time is it? Lo unen y lo dicen más rápido. Esa es la ventaja que tienen los short sound. Los sonidos cortos permiten a veces hacer pequeñas uniones o enlaces en el habla, ya que recortan todavía más la pronunciación. Entonces no dicen it is, sino is it, is it, is it. Well, pero continuemos. Tenemos, por ejemplo, la palabra in, in, ¿verdad? Que es para eh, entrar, in. No es in, ya, porque ahí es muy largo. Luego tenemos este otro pronombre, ¿verdad? Debemos decirlo como this. Miren, this, this. Luego tenemos with. Miren, with. Esta TH es la TH vibrante, que está aquí y es esta misma que está acá. TH vibrante. Hay que sacar la lengua y with, this, with. Bien, la siguiente es it, it. Nótese, no es if, porque eso ya es otra cosa, es it, it. Otro pronombre más, him, him, him. Nótese que esta debe sonar como una especie de J. La H en el inglés suena como J, him. Luego tenemos esta, es una TH, pero esta es la TH sin vibrar. Esta es la, así nada más, think, think. Suena como T, ¿ya? Pero es la TH sin vibración. Think. Y luego tenemos el auxiliar, ¿verdad? Que se usa para el future tense. Will. 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 Ok, good. Bueno, quedémonos con esas 9. Quedémonos con esas 9. And now it's time for practice. Vamos a practicar. Cada uno, ¿verdad? Al escuchar su nombre, me va a ir encendiendo su micrófono y me va a decir, it is in this will. If, him, think, will. Ok, so easy. Está bien fácil. Vamos a ver. Me indica Ariana si puede participar. Adelante. Me indica Ariana si puede participar. No. Ok, tiene problemitas con el micrófono. Ok, no worries. No se preocupe. Daisy Michelle, it's your time. Daisy Michelle, me indica si puede participar. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Yeah, yeah, we can hear you. Come on. Adelante. It Yes. is in this will if him think well. Good. Will. Ok. Thank you. Good. Gracias, Michelle. Good done. Eli Reyes, come on. It is in this with if him think well. Very nice. Thank you so much, Mr. Good.
Ian Vides, adelante Ian, dígame si puede participar. Ok, no worries, tiene problema también con el micrófono. Bueno, lo dejo pendiente. Iliana, come on Iliana. It is in this with if him think will. Good, thank you so much. Jesús, adelante Jesús, me indica si puede participar con nosotros el día de hoy. Come on. Adelante Jesús, me indica si puede participar. Ok, lo dejo pendiente. Jorge, Jorge Portillo, adelante Jorge. ¿Sí? It is in this which if Jim think will. Ok, thank you, good one. Josué Miranda, is your time. Okay, okay, okay. It is in this with if him think well. Will, will. Ok, Well, well, that's nice. Sí, muy bien. Thank you, Will. Well, let's see. Moisés, adelante Moisés, me indica si puede participar. Sí, profe. Ok, It no. is in this with if him think will. Thank you, good, nice. Thank you so much. Samuel Lopez, come on, let's go. It is in this when if him think will. Good, nice, thank you so much. Bien, continuamos entonces con las participaciones. Me indica ahora Santiago Ernesto si puede participar. It is in this with if him the think will. Good, thank you, Santiago. Stanley, is your time. Adelante, Stanley. it is in this with if him think will. Very nice, thank you. Valeria, hello, Valeria. Valeria Bado, me indica si puede participar. It is in the with if in think will. Good, thank you. Valeria Reyes, come on. Adelante, me indica Valeria Reyes si puede participar. No, bueno, la dejo pendiente. ¿Alguien más que se me haya quedado sin que lo mencione para hacer su participation for today? Ok, everybody. Good. Bueno, vamos entonces a la otra parte. And is the Spanish meaning. You are going to help me. Me van a ir ayudando. Vaya, ¿qué es it? Tell me, what is the Spanish meaning for it? Eso. Good. Nice. Puede ser como eso. Excelente. Good. Es el pronoun. It's the pronoun. Good. What is is? Es Okay, good. Thank you. Nice, Dawn. Well, what is in? In. en Okay, nice. Thank you. It could be. It's not preposition. Nice, Dawn. Well, and what about this? What is this? este. Good. Very good. Well, in this case, tendría que ser así, ¿verdad? Para no confundirlo con
con el este que es el punto cardinal. Vean. Good. What about with? What is the meaning for with? Con. Con. Okay, very good. Hay una canción de YouTube que dice without you. Utilizan esa frase. De hecho, en la frase del versículo de esta semana dice without. Es una variante de with. Bien, vamos a la number 6. What is it? Okay, what is it? ¿A quién, profe? ¿A quién? El number 6. Tell me, what is the meaning for if? ¿Qué significa if? Es un sí, pero en una forma de decirlo también, profe. Ok, vamos a decir que es el sí condicional. Es una condición. No es igual que el yes ni el yeah. Recuerden que en español, ese sí existe en español, pero cuando nosotros afirmamos algo lleva tilde en español la i. Cuando hacemos la condición, no lleva tilde. Entonces, en el inglés son dos palabras diferentes. Ese es el sí condicional. Es como, no sé si han visto que los señores de Marvel tienen una serie que se llama What If. ¿Ya? ¿Qué pasaría si? ¿Ya? What if? Ok, good. Vamos a la number 7. What about him? ¿Qué significa him? El. A él. Ok, tiene que ver con el pronombre él, ¿correcto? Am, Dijeron a él. Ok, podríamos ponerlo así, ¿verdad? Está relacionado al pronombre, pero recuerden que ese es un object pronoun. ¿Ya? Entonces, como object pronoun, what about him? ¿Qué hay de él o qué hay con él? ¿Vea? Entonces, no es solo el él, ¿vea? Eso tendríamos que agregarle a o con. ¿Ya? Si hacemos la pregunta, hey, what about him? ¿Qué onda con él? ¿Vea? ¿O qué pasa con él? Bien, vamos a la siguiente. Number 8. Tell me, what is think? Pensar. Pensar. Good. Nice. And number 9. Will. What is the Spanish meaning for will? Somebody? ¿Alguien? ¿Que sepa? El futuro. Sí, Voluntad. es un auxiliar para el future tense. Estoy de acuerdo, pero si lo vemos fuera de ser el auxiliar, ¿qué significa will? Bueno, si ya lo usamos para futuro, entonces, ¿cómo sería el verbo ser en futuro? Will be. No, solito en español, sin meterle nada más. ¿Sería? Se, Seré. será, digámoslo de esa manera, vea, para no conjugarlo con ninguno. Es el será. Pero ojito con este, porque esta puede tener otra connotación. Por ejemplo, si usted lee que alguien pone my will, así, my will, ahí ya está hablando de otra cosa. O sea, esa palabra tiene doble connotación. Puede ser como verbo, el será, y lo usamos como auxiliar para hacer el futuro, pero si alguien me dice, this is my will, entonces esto es voluntad. Así que esta palabra tiene dos connotaciones, una como verbo y una como nombre. Cuando se usa como nombre, will significa voluntad, my will, mi voluntad. Good, very nice. Bueno, ahí estamos entonces con este primer bloque, ¿verdad? Ya de words, de esas 9 words. ¿Qué tienen en común? Que estas llevan la I. Bye. Con estas 9 vamos a tratar de sacar ahorita un patrón de sonido. Eh, Vamos a ver. Para el patrón de sonido, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme. Ok.
Let's see. Voy a ponerlo en, well, voy a usar red color. Bien, the word. Vean las tres primeras palabras y ahí agregaríamos la number 6. Vamos a tratar de sacar un patrón de palabras monosílabas. Vamos a ponerle acá palabras o words, palabras monosílabas que comienzan. Recuerden que esta es la I escrita. Entonces, este va a ser como el primer patrón. Miren, vamos a decir, bueno, vamos a usar un sonido como, en este caso, de I, I. Vamos a usar el sonido de la I corta cuando encontremos palabras monosílabas que comienzan con I. Entonces, pueden ver acá. Bueno, lo voy a abreviar así, miren. Monosílaba que comienza con I. Recuerden que esto es lo que está escrito. Entonces, ahí usamos I corta. Eso se repite, miren, acá en la number 2. Es lo mismo, monosílaba que comienza con I. Igual esa, monosílaba que comienza con I. Y de ahí nos pasaríamos a la number 6, que es una monosílaba que comienza con I. Hay algunas, como por ejemplo la que vimos de English, que pues esa comienza con y se pronuncia con I corta. Son de esas que se salen un poco de la regla. Pero la mayoría de palabras que son monosílabas y que comienzan con una I escrita, su sonido es I corta. Es I, it, is, in, it. Noten que todas tienen el mismo patrón. Una consonante al final y el sonido I al principio. Ahora, veamos el resto. Para el resto nos va a salir más sencillo, porque en estas vamos a decir, o vamos a usar la siguiente regla. Vamos a decir una vocal I en medio de consonantes. ¿Qué significa? Que la vocal corta, como que estamos viendo ese día, va a aparecernos en todas aquellas palabras que sean, bueno, en este caso son No, profe, monosílabas. espere. Perdón, profe. Repita cómo se pronuncian las palabras. Las que acabo de leer, it, is, in y it. Va, gracias, profe. Ok, good. Noten la similitud de todas. Todas van con I. It, is, in, it. Ahora, vamos a ver el resto, que sería la 5, 7, 8 y 9. Bueno, la 4 también. Para la número 4 es una vocal I escrita. Eso es escrito en medio de consonantes. Noten cómo en todas estas palabras, en la number 4 tenemos this. Vean que la I está en medio de la TH y de la S. No importa que estén 2, 3 consonantes de un lado o una del otro. Lo importante es que esté la I en medio de las consonantes. Eso es lo que debemos de buscar. Entonces, vean cómo this, corta. With, va a ser corta porque está en medio de las consonantes. Him, es corta también, el sonido es y corta porque está en medio de consonantes. Think, es corta porque está en medio de consonantes. Will, es corta porque está en medio de consonantes. Entonces, para este sonido, para el sonido silver pin, se nos va a hacer un poco más fácil las reglas. Recordarán que con el sonido I nos salieron alrededor como de 6 o 7 patrones diferentes. Y decíamos, tiene un montón de patrones porque aparece en la doble E, en la EA, aparecen algunas palabras que comienzan con I, aparecen algunas palabras que comienzan con E. Fuimos sacando muchos patrones. Para este sonido, para silver pin o la I corta, los patrones van a ser más sencillos. Va a aparecer en monosílabas que comienzan con la vocal I y va a aparecer en todas aquellas palabras en donde la I está en medio de consonantes, eso lo va a volver un poco más sencillo. Entonces, lo que significa esto es que no pensemos
Porque cuando vemos la I en inglés pensamos en I, ¿verdad? Porque es un sonido largo. Cuando la vemos así escrita, pensamos en I. Pero significa que en todas estas no va a sonar de esa manera, sino que va a sonar como I, I. Y recuerden que es muy diferente decir esto con una I corta a decirlo con una I larga. De hecho, si estuviéramos estudiando estos pronombres, hay otro que se parece bastante. Hay uno que es así. Ah, pero este se hace con una I larga y con una Z. Y decimos this. Y este es this. Entonces hay diferencia entre lo que es el sonido de una I corta, de una I larga, y aparte que en esta va a sonar con Z, como en la de is, con Z, con vibración. Bueno, ahí estaríamos entonces con este bloque. Do you have any question? ¿Alguna pregunta que tengan de esta parte? Tell me. Question? Profe, No questions. donde yo estaba yendo a aprender, donde yo estaba aprendiendo inglés, me enseñaron que him era el su de él, no a con él. Eso no entiendo, profe. El a con él, que fue puso eso no entiendo. Depende de cómo estemos haciendo la expresión. Vea, recuerden que him es relativo a él. Vea, es a algo que le pertenece a él. Entonces, aquí lo hemos puesto de manera general. Cuando usamos, por ejemplo, her, es relativo a ella. Her, him, relativo a él, relativo a ella. Cuando lo ponemos en un contexto de oración, ya usándolo en una oración, ya puede tomar el significado que tú me dices, pero dependerá del contexto. Eh, pero en sí, esto es un pronombre que trata de darle, o decir, mejor dicho, que algo, un objeto, pertenece a una persona o es relativo a una tercera persona. En este caso, pues se refiere a él. Puede ser a él, con él, eh, suyo, de él. En este caso, podría ser incluso de él. Para decir de ella, pues se usa el otro. El problema con este pronombre es que en español, a nosotros en español nos da igual. Decimos esto es suyo, independientemente si es un male o si es un female. Bien, pero correcto, la observación que has hecho es válida. ¿De qué depende el significado que esto va a retomar? Del contexto de la oración. Es decir, qué rodea la oración, así se va a adaptar. Ok, good. Bueno, that's going to be all. Se nos terminó el tiempo. Vamos a quedarnos hasta acá con estas 9. Tomorrow we are going to continue. Son 30, así que mañana seguimos con el otro bloque. Goodbye and take care. Bye bye. Take care, teacher. Bye, profe. Adiós, teacher. Adiós, profe. Have a good one. Take care. Goodbye, everybody. Thank you.